Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos aquí con Jaime Velasco Estrada. Su nombre de autor es Jaime Sacasma. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México. En 2012 obtuvo el 9º Premio Internacional de Narrativa, convocado por Siglo XXI Editores, la UNAM y el Colegio de Sinaloa por el libro de relatos Despierta Ya. Es autor de Terrores Cotidianos y sus cuentos aparecen en la antología Amapolas y en Cada vez más Mocallas, Pensares y Sentires de Zoques Contemporáneos. Ha publicado en Hojarasca, Tercera Vía y Carruaje de Pájaros y es miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque. Entonces, muchas gracias también, Jaime, por acompañarnos. Pues muchas gracias, Monse, por esta presentación, y también pues quiero agradecerle a Luz por la invitación y a todo el equipo de Mariana y demás, y pues gracias. A mí se me ocurría que podíamos iniciar como que nos cuentes un poco de ti, de tu trayectoria pues como escritor, y quizá que nos cuentes como un poco de los libros que yo ya tuve la oportunidad de leer, pero quizá para como enganchar un poco a quienes nos escuchan. Ok, digamos que para mi carrera literaria, bueno, hasta ahorita solo llevo 2 libros, ¿no? Así publicados, y ha sido como un poco, bueno, no intermitente, pero ha sido como un poco extraño incluso para mí también como hacerme este recuento de cómo ha sido mi proceso de escritura, porque, bueno, yo llegué a la Ciudad de México como en el 2009, 2010, más o por ahí, a estudiar en la universidad, y pues quería llegué a estudiar letras hispánicas con el fin de escribir, ¿no? Y llegas y te das cuenta de que pues la carrera realmente no te ayuda tanto para eso, ¿no? Porque es más como el análisis que el perseguir como algo creativo, ¿no? Y además bueno, en ese tiempo la UNAM, pues casi todos mis profesores me decían, no, aquí no llegaron a ser como escritores, así que abandonen esa idea, ¿no? Y pues poco a poco te vas matando la ilusión, pero en mi caso yo no podía dedicarle tanto tiempo a la escuela porque digamos que más me dedicaba a trabajar. Entonces eso hizo que la verdad solo cumpliera con la escuela y yo me siguiera leyendo, como venía con un ritmo de leyendo mucho y como intentando como escribir. Y así me llevé esos años de la licenciatura, y en uno de esos veranos que me tuve que quedar en la ciudad, pues fue cuando escribí mi primer libro, ¿no? Y luego me tardé un año en estar corrigiendo, o sea, como que de lo que había escrito en ese verano lo empecé a corregir poco a poco, y poco a poco empezarlo a compartir con algún par de compañeros, pero apenas si había compartido 1 o 2 textos. Y entonces vi la convocatoria de Siglo XXI de la UNAM y decidí mandar la obra sin haberlo trabajado con nadie y así. Y pues la sorpresa fue que ganó. O sea, y para mí fue como de, ¿qué pasó aquí? Y además, como te digo, como realmente no tenía tanto tiempo y no convivía tanto con mis compañeros, en realidad casi nadie me conocía. O sea, a mí me empezaron a conocer a partir del libro, incluso los profesores, ¿no? O sea, y pues fue muy extraño, y para mí también fue como, pues muy choqueante, o sea, como, porque implicó, pues luego, tener una voz pública en un momento en el que yo no estaba preparado. Y de ahí volví a hacer otro repliegue, que es como, no sé qué decir, no sé cómo tener una presencia pública. Hay cosas que sí he pensado, pero pues cuando ya te dan un micrófono y tienes que hablar, pues para mí era como muy difícil, porque además también siempre me ha costado hablar, ¿no? Entonces, entonces eso hizo que yo me regresara a Chiapas terminando la licenciatura, y quisiera regresarme a Chiapas, y también ahí fue cuando empecé un proceso para volver a entrar en contacto con la lengua, y fruto como de unos 5 o 7
sí, como unos 3 o 4 años en los que he intentado pues estudiar el zoque, volver a reaprenderlo y así, pues digamos que empecé a hacer un proyecto de Tundum Hamabo Natskui o Terrores Cotidianos, pero en ese momento tenía otro título y era más bien una novela. Luego terminó siendo como es el formato actual, que es como más como relatos, ¿no? Como separados, que se pueden leer por separado y luego ya como en conjunto. Ujú. Pero, o sea, como para decirte, estas dos obras han tenido más o menos 10 años de entre uno y otro, y los dos han sido de procesos muy distintos. El primero, como te digo, como muy inmediato, muy de querer decir cosas, y este segundo es como más consciente, más lento, y además pues yo me he permitido justo como dejarme acompañar como por otra gente, porque siento que eso me faltó en el primero, ¿no? Como que fue como muy solitario, muy rápido, y no me dio tiempo para procesarlo. Entonces el segundo ya justo es eso, como empezar a tener la conciencia de la escritura incluso. Y también estaba súper joven, ¿no? Como, bueno, Sí. o sea, sigue siendo muy joven. pero en el primero estabas muy joven, ¿no? Entonces, Sí, tenía 23 años y no había terminado la licenciatura cuando gané el premio, sí. yo tengo varias preguntas. Una de esas, ¿por qué narrativa? O sea, ¿qué potencias hay ahí, por ejemplo, y no en el ensayo o en la teoría? Y también como me gustaría saber, porque creo que no hay tantos referentes en literatura en lenguas originarias o esto que llaman literatura indígena de México, como que no hay tantos referentes tampoco de narrativa, ¿no? Como que el género que más se publica es poesía, ¿no? Entonces también, o sea, creo que son dos preguntas distintas, pero no sé cuál te detone más contestar. Ok, creo yo que, bueno, en un inicio tal vez sí quería escribir poesía, la verdad, pero pronto me di cuenta que mi pensamiento, o sea, como mi forma de pensar, más bien no tiende hacia lo abstracto, sino más bien creo que algo que a mí me gusta de la narrativa es el contacto que tiene con la vida cotidiana, ¿no? Y la potencia que hay pues en mirar y acercar la mirada a muchos aspectos de la vida. Y no es que la poesía no lo haga, sino que siento yo que como que hay un filtro más, ¿no? Como de abstracción, al menos como yo lo entiendo, y que eso a mí, por ejemplo, no sé por qué nunca, de hecho, antes de entrar, por ejemplo, al doctorado me costaba mucho leer poesía. Y yo creo que crecí y me acostumbré, a escuchar historias, no con inicio, o sea, como con esas estructuras, sino más bien justo que contaran algo, o sea, más bien eso a mí es lo que me gusta de la literatura, la trama, ¿no? Que haya allí como un conflicto y eso. Entonces, pues eso me lo permite más la narrativa, y digamos, el ensayo también es algo que he estado explorando, pero hasta ahorita no tengo ningún libro de ensayos o sea, publicado, pero tengo allí como 2 trabajos que espero que en algún momento sacarlos, pero me ayuda a ser más concreto en lo que quiero expresar, y a partir como de historia. Y pues eso, me gustan las historias, me gusta el chisme, yo creo que también es eso, tengo que decirlo, ¿no? Los referentes en lenguas originarias, creo yo, para mí hay uno que es muy grande, y creo que con Miquel y yo lo hemos comentado un par de veces, es Javier Castellanos Martínez. Ujú. O sea, esa primera novela, la de, creo que es Cantares de los Vientos Primerizos, es una gran novela para mí. O sea, es una novela en la que hay ya una mirada crítica, o sea, que también es eso, creo yo que la narrativa permite una mirada no más crítica, sino crítica y compleja sobre la realidad o sobre lo que se está viviendo, porque te permite justo poner como mucho más detalles y poner en juego más perspectivas, más cosas, o al menos como yo lo he visto y como yo lo he entendido. Y esta novela de Cantares del Viento Primerizo lo que pone, por ejemplo, en diálogo es justo cómo alguien le obligan a escribir en su propia lengua, aunque no quiere,
y a partir de allí pues tiene una serie de conflictos, y que para mí uno de los momentos culminantes es cuando el personaje principal entra en como pues como en un desencuentro amoroso con una antropóloga que se supone que la va a ayudar, y si hay dos formas de concebir el amor o de cómo concebir incluso las relaciones sexuales, y se vuelve algo muy violento entre los dos, ¿no? Pero eso es parte del conflicto de la novela, ¿no? Como estos dos mundos que siempre se están chocando y que hay varias cosas. Y eso. Y luego sí ha habido como más narrativa, pero justo ha tenido mucho menos visibilización, porque también las otras vertientes que se fueron consolidando a partir de los premios, como Nezahualcóyotl, así, es que es más como justo como del regreso a la comunidad, y como de, digamos, como mucha referencia al pasado, y una mezcla, digamos, con la tradición oral, digamos, mucho más marcada que en otras vertientes, incluso que la poesía. Entonces creo yo que ha mantenido esa narrativa como en un espacio allí muy extraño, ¿no? O sea, Mario Molina, por ejemplo, está allí, luego también Sol Quemó. Ajá. Entonces, digamos, imagínate, de Javier Castellanos a Danzas de la Noche de Esaú. Imagínate, hay un gran tiempo allí entre esas dos novelas, y digamos, lo que hizo con Danzas de la Noche, él fue como despertar de nuevo a la narrativa, ¿no? Y pues nada, de ahí luego está Miquel también, que yo admiro mucho sus trabajos, porque cada novela o cada libro de él va mirando ciertos temas, ciertas cosas de una manera pues muy compleja, ¿no? Entonces creo yo que eso es lo que a mí me permite la narrativa, y digamos, y en mi proceso de encuentro con las lenguas indígenas, pues justo mi libro pues pone en juego la sexualidad, pero también la manera en que en que se crea el arte, en la conciencia poética, en la conciencia literaria, ¿no? O artística en general, ¿no? Entonces como que, o sea, sobre qué escribir y por qué hacerlo, ¿no? Y desde dónde hacerlo también, ¿no? Entonces como que hay... Sí, de hecho, o sea, los dos libros, bueno, a mí me impresionaron mucho, o sea, yo solamente puedo leerte en español, pero pues, o sea, eres, pues, es claro, ¿no? Que dominas el sistema literario, ¿no? Eso siempre me impacta también de las y los escritores. Yo la verdad me siento más seguro en español, o sea, eso lo tengo que decir, siento que escribo mucho mejor en español que en zoque. O sea, digo, como yo he tenido un proceso con el zoque, ¿no? Que va de varios años, pero todavía no logro sentirme seguro, ¿no? Y parte de eso es que en el libro, o sea, yo me sentí seguro para publicarlo a partir de que conocí, pero ya que empezamos a trabajar de forma un poquito más formal con mis textos con Humberto Zarauz, ¿no? Un escritor zoque también, que también está escribiendo narrativa, digamos, tal vez como es de una generación anterior, ¿no? Pero creo yo que también tiene mucha potencia lo que tiene que decir y lo que está diciendo. Entonces, a mí, o sea, creo yo que para mí parte de este proceso, como te decía, es justo lo que me ha ayudado es el encuentro con las personas, ¿no? Y este encuentro con Humberto para mí ha sido como de los mejores, porque me está ayudando a ver de forma un poquito más profunda y de una forma más compleja el zoque, ¿no? No es que, o sea, más bien es la escritura en zoque, ¿no? Porque él sí está escribiendo desde el zoque, o sea, él sí lo está intentando hacerlo desde el zoque completamente, y es muy distinto y cambia mucho, ¿no? Pero yo sigo como, o sea, la verdad es que si sigo publicando en zoque, mientras viva Humberto, yo creo que siempre voy a estar allí con él, tratando de aprender lo más que pueda, ¿no? Porque de verdad siento que tiene una mirada como, por ejemplo, una escucha literaria que yo la tengo en español, ¿no? Pero que en zoque todavía me cuesta, ¿no?
Y pues eso, o sea, parte de mi proceso ha sido eso. Ese es un tema que me interesa bastante porque parte de los temas que trabajo tienen que ver con la autotraducción, por ejemplo, pues en estas literaturas, específicamente en poesía, pero pues también hablo de narrativa. Y a mí se me hace muy interesante porque justo una de las cosas o de las características que tienen estos ejercicios de autotraducción en otras escrituras es que suelen ser opacos, ¿no? O sea, no suele, por ejemplo, tú ves una de las ediciones de escritores bilingües y dice nota del traductor, ¿no? Pero no te dicen como pues que es un autotraductor y que aparte pues es el mismo autor o autora, ¿no? Y a mí algo que se me hizo muy bello y como que me movió bastante fue que justo es el ejercicio contrario, o sea, es transparentar eso, ¿no? Como decir, esta escritura pues justo es posible por este encuentro y que ahí está consignado, ¿no? O sea, como en el libro. Eso a mí me llama mucho la atención y también me hace pensar como pues en estos ejercicios como de reapropiarse de la lengua, porque quizá podamos hablar un poco de eso, si quieres, como es tu relación con el zoque, si eres hablante de primera lengua o hablante de herencia o así. Bueno, más bien soy hablante de herencia. Mi mamá lo habla todavía, o sea, mi abuelo y mi mamá, ¿no? Y la generación de mi mamá, en realidad, es la última que habla mi variante, la de Copainalá, el zoque de Copainalá. Ya no hay, o sea, como la persona más joven que yo sé y que no solo lo entiende, sino que habla bien la lengua, o sea, tendrá 60 años, o sea, está entre los 50 y 60 años, esta persona. No conozco a alguien más joven que hable de mi variante, ¿no? O bueno, pues a la que debería pertenecer, ¿no? Por eso. Y un poco también, un poco lo que yo decía, como nosotros, mi comunidad ya ha transitado de hacer las asambleas pues en zoque a hacerlas en español. O sea, ya van como yo calculo, sí, desde que yo nací para acá, yo siempre me he acordado que las asambleas ya han sido en español, ¿no? Ya no en zoque. Y sin embargo todavía se sigue escuchando la lengua, sobre todo como en la gente grande. Entonces, digamos que a mí lo que me tocó justo como también cuando gané pues el libro, yo tenía la beca de estudiantes indígenas de la UNAM, ¿no? Y siempre, o sea, como que había intentado como pues aprender y tener cosas, pero hasta que gané el premio y ya con lo de la carrera, pues yo fui el que decidí como intentar hacerlo, o sea, como intentar a aprenderlo. Y como sabía que mi variante iba a ser difícil, me fui a otra comunidad más o menos cercana, que es Ocotepec, y allí fui a hacer un año de servicio, y en ese año de servicio trabajé con maestros bilingües, ¿no? Y allí fue donde conocí a Humberto y a Rubicel Morales, que es con quien he practicado más el zoque, ¿no? O sea, como de manera como más cotidiana. Pero en realidad con los profes allí bilingües, a mí me sirvió, por ejemplo, mucho como justo como aprender a escucharlo y a tratar de entenderlo. Y yo empecé justo como con la escucha y con la lectura. Como te digo, yo que soy lectora más asidua de poesía, estoy acostumbrada a las ediciones espejo. Y entonces a mí las ediciones espejo lo que me hacen es que suelo como estar como cruzando sí, y buscando como regularidades, ¿no? E incluso también pues tuve la oportunidad de participar como editora en dos libros que editamos para textos de tradición oral de una comunidad náhuatl y de una comunidad totonaca, ¿no? Y justo también por eso mismo buscamos como las ediciones espejo, ¿no? Como y fue muy difícil como empatar, porque aparte, o sea, como lo largo, etcétera, o sea, como fue un brete. Como, ¿qué opinabas de esta edición en donde se presenta como primera una parte completa y luego la otra? A mí en la lectura las ediciones espejo me ayudaron muchísimo, y la edición de Pluralia, que además tenía la grabación, pues me ayudaba mucho más a conectar lectura, escucha, ¿no? Y entonces como que me lo repetía a veces hasta aprenderme los poemas.
poemas, ¿no? Digo, ese fue como el año en el que, entre 2015 y 2016 fue el año en que más le dediqué o que más siento yo que me imbuí de todo eso. Y mis primeros ejercicios, por ejemplo, no cuando no me sentía seguro, pero cuando ya empecé a intentar hacer esta mezcla entre español y zoque, fue cuando empecé a participar con la Sexta Vocal, porque también un grupo de ska zoque, y yo me empecé a llevar con varios de ellos, allí en Ocotepec, y en especial con el guitarrista, se llama Miguel, y Pipe, que es el vocalista, y con Pipe y Miguel, digamos que empezamos a planear el segundo disco de la Sexta Vocal, que se llamó Ipstock, Witpa, que es como la primera parte, porque se supone que íbamos a sacar 2 partes, porque Ipstock significa 20 casas, o también, sí, entonces iban a ser 20 canciones, y en ese primer disco sacamos 10, ¿no? Y pues empecé yo a escribir justo como cosas ahí entre zoque de español, y junto con Pipe, por ejemplo, ¿no? Y entre los dos hicimos como unas primeras versiones, pero luego ya cuando se canta, pues también se van quitando cosas y se van acomodando. Entonces, yo les entregaba una cosa y luego ya ellos lo modificaban para que se acomodara un poco como al ritmo de la canción y todo eso. Pero eso fue como mis primeros ejercicios, más desde la escritura que el hablarlo, ¿no? Ujú. Entonces yo hasta ahora me cuesta todavía mucho hablarlo, pero justo sigo practicando y lo intento cada vez que puedo, ¿no? Sobre todo como encuentro ya con personas como que pues sé que me van a tener paciencia, porque también es eso, es que luego uno pronuncia de tal forma que no se entiende, y a uno también le da pena, miedo, ¿no? Frente a otra gente, y sobre todo porque de verdad con eso que, y cuando no te entienden, así es como de mejor ni lo hagas, ni lo intentes, no te estoy entendiendo, mejor te hablo en español. Y entonces porque también ya hay un grado de bilingüismo en las comunidades, y sobre todo en Ocotepec, así si ven que no le estás entendiendo, no lo puedes hablar bien, te cambian inmediatamente hacia el español, ¿no? Entonces también eso está pasando, y pues bueno, y con mis amigos, ya ahora pues como con escritores, pues en realidad yo les pido que me hablen, y aunque yo contesto en español, ¿no? Entonces también es eso, creo que yo estoy en ese proceso. En la autotraducción se me hace muy interesante que ya está como inserto la traducción dentro del mismo proceso creativo, ¿no? Entonces es normal, como por ejemplo lees una entrevista de Enrique Talones y ya dice, a veces escribo en español y ahí mismo en Tzotzil, y luego reviso el de Tzotzil y me regreso a español, ¿no? O sea, como que ahí, digamos, ya es ambivalente el proceso porque está metido. Y en este caso, el puente, o sea, como a mí se me hace lindo, pues que como que la direccionalidad es de español a zoque, que eso también es valioso en sí mismo, porque son puentes que a veces solamente se cruzan de un lado, y también se me hace muy interesante como eso de que sea un proceso colectivo. Entonces, si nos puedes contar un poco de eso. Te digo, cuando conocí a ellos, y con el que más empecé a tener contactos y discusiones como un poco como más lingüista, era con Rubicel, porque además él quería estudiar la maestría, y de hecho durante la pandemia más o menos por ahí entró a la maestría y no la ha concluido, pero bueno, pero con él es como con el que empecé, como justo yo, como te digo, como no me siento muy seguro, entonces con el acompañamiento, entonces yo iba con él y empezábamos a hacer el proceso de la traducción, pero él no tiene, por ejemplo, una visión tan literaria, entonces entre los dos, en realidad mis traducciones, las primeras que hice de estos cuentos, eran muy literales, ¿no? Pero incluso, entonces yo cuando lo leía siempre decía, es que siento que no está fluyendo, algo está pasando, y ya, o sea, como que ya después de un año de que llevábamos como un poco más de trabajo ahí con Rubicel, y justo él estaba por entrar a la maestría, decidí como hablarle a Humberto, porque yo lo conocía también de años atrás, pero como yo pensé, o sea, como que en realidad él siempre está muy ocupado, entonces le dije, oye, te quiero mandar un cuento que estoy allí traduciendo y quisiera ver si le echas un ojo, ¿no?
Y entonces se lo mandé así como con miedito a Humberto. Al rechazo. Ajá, me dijo, mira, estás pensando demasiado en español, o sea, tu traducción es muy literal. Entonces, acuérdate de tal cosa. Y pues todas sus anotaciones le dije, oye, ¿podemos reunirnos por Zoom o algo para poderlo platicar? Y me dijo, claro que sí. Y ya nos reunimos una primera vez, donde él pues ya en realidad me empezó a dar una super clase de Zoque y me empezó a ejemplificar de una manera como mucho más productiva, o sea, no productiva, sino que pues que a mí también me abrió como el mundo de una forma de ver la traducción, porque Humberto tiene mucha experiencia en traducción, ¿no? Y como él escribe también literatura, pues eso ayudó a ver otra forma, incluso la lengua del Zoque, ¿no? Y desde allí ahora, por ejemplo, veo la poesía de Miqueas y ya puedo reconocer justo cómo en sus primeras obras, justo a ella se le nota también más cómo trabajaba más con el español, y luego cómo cada vez ha ido más hacia la potencia de escribir en Zoque, ¿no? A mí, personalmente, la obra que más me gusta es la de Huchita Bobo Tzamapongajo, que es como ser un buen salvaje, porque allí lo pensó escribiendo ya no para tanto hacia afuera, ¿no? Sino más bien para conectar con la comunidad, y de hecho hay un par de poemas que me parecen mucho mejor en Zoque que en español, pero es un fruto de, imagínate, ese ya es como su cuarto o quinto libro de Miqueas, ¿no? Ajá. Pero durante su proceso también vi como en muchos momentos en el que también a ella le costaba. Entonces dije, no, o sea, no te tienes por qué sentir mal. Pero, y bueno, y también platicándolo con Humberto, digo, a mí me abrió pues esta posibilidad y de escuchar distinto, incluso cómo suena literariamente, ¿no? El Zoque. Creo que es importante justo como dar un panorama pues de los pueblos no tan cerrado, o sea, no tan idealista, no nada, sino más bien pues mostrar que pues también hay violencias, ¿no? Y yo creo que digo, en algún punto me lo planteé, que sí era como las diversidades sexuales, pero también era como las distintas violencias que acarrean en realidad la sexualidad en general, ¿no? Y no importa si eres heterosexual, ¿no? Y de hecho yo lo que sentía y con el libro, y además justo cuando regresé a Chiapas, y es como una gran violencia hacia lo femenino en general, ¿no? Y entonces más bien como desde allí es que empecé como a construir como varias de esas historias, sí, ¿no? O sea, cuando se manifiesta lo femenino y una represión siempre, ¿no? O justo, por ejemplo, cuando escribo el cuento de las lesbianas, poner la mirada en cómo una de ellas se convierte masculina justamente como para entrar pues en la dinámica comunitaria, pero es mucho como estos juegos de roles también. Los cuentos también me ayudaron como para conectar con diferentes historias y como para ir teniendo una visión más compleja incluso de mi sexualidad, ¿no? Entonces, pues eso, y también en el camino, como te decía, o sea, la presencia de las enfermedades sexuales también fue como muy latente, porque un amigo bastante cercano, que es a uno de los que les dedico uno de los cuentos, y de quien casi saqué el nombre, ¿no? De Pablo, se llamaba Pablo Omar Cochantejé, era un chico de aquí de Hidalgo, y pues se murió de VIH en la pandemia, y eso me animó a querer terminar el libro, ¿no? Fue una de las razones. También por esos años también se murió mi papá, y también empecé a pensar mucho en la muerte, la enfermedad, entonces creo que se combinaron como muchas cosas. Creo que es un libro que muy complejo, porque traigo a colación muchos temas, sí, y a veces yo mismo me pierdo. O sea, también justo creo que varios de los personajes siempre están queriendo huir, siempre están queriendo escapar, y como que no tienen un lugar por completo, ¿no? Y de eso también había que hablar, ¿no? O sea, como no solo como la migración, sino como este viaje de exilio incluso dentro de la propia comunidad, ¿no? Entonces sí son muchas temáticas, y yo siento que justo que estaba hilado a partir de historias de personajes de la diversidad sexual, pero pues amplio, ¿no? O sea, porque incluso Sergio Arenas nunca
confiesa realmente ser homosexual, ¿no? Sino que vive pues con una vida más, ni siquiera sé si bisexual, sino, o con ligeros, acercamientos hacia el homosexual, pero también como conflictivos, ¿no? Una de las razones también por las que me daba miedo justo era por lo de la sexualidad, por la temática que estaba trabajando, y que yo iba a decir, que se atacara. y qué tal que en algún punto me dijera Humberto, no, eso no lo vamos a traducir, eso no se puede, ¿no? Ajá. Pero él nunca estuvo así, en realidad él fue siempre muy respetuoso, y además, no solo respetuoso, además, de verdad, empezamos a discutir cosas, pues, o sea, como, incluso cómo se dice homosexual, cómo se dice lesbiana, ¿no? Si eso existe, y Humberto como a veces más tradicional, pero tiene como esta potencia de contextualizar mucho mejor, ¿no? O sea, las palabras, tiene también mucho conocimiento lingüístico, pero también mucha sensibilidad humana. Entonces, eso me gusta de trabajar con él, y pues nada, o sea, como que pues, o sea, te digo, ese ha sido mi proceso. Eso me llamó la atención, o sea, por ejemplo, ¿hubo que crear un léxico o, por ejemplo, para hablar de la diversidad sexual, o si lo había, o eso? Bueno, siento que ahí también está potente ese proceso. Sí, o sea, porque yo el contexto, digamos, como del cual empecé a escribir las historias, pues era Ocotepec, donde te digo, hay mucha presencia de bilingüismo, ¿no? Uh-huh. Y pues yo sí quería dejar como en varios momentos en los que se asume tal cual, así como homosexual y así, o por ejemplo yo en español ponía como puto y maricón, ¿no? Y no recuerdo cuál otra, que así de manera como tan directa, ¿no? Y cuando estábamos haciendo la traducción, ¿no? Humberto, el primer término que me empezó como a sugerir fue yompot, que es como, yom es de yomo y pot es hombre, ¿no? O ser humano, pues en general, o sea, como, ¿no? Y digamos que pues es como este género, ¿no? Como casi como un tercer género, ¿no? Pero pues yo le decía a Humberto, es que eso no es tanto, ¿no? Como el homosexual, y además con esta mirada, pues, como de crítica o de señalar, ¿no? Uh-huh. Y dice, pero es que si lo ponemos de otro va a ser muy agresivo. Y yo le dije, es que yo sé que, por ejemplo, hay otra que es como ponchú, que es como hombre vieja, ¿no? O sea, como más, o sea, ahí sí es un poquito más despectivo, y yo hubiera preferido eso, pero digamos, como en el diálogo con Humberto, pues entendí que, digamos, o sea, si lo que quieres es que tu lector en Zoque sepa que es homosexual, y que, digamos, porque si pones la otra palabra es que lo estás, como que si tú lo estuvieras, despreciando. Ajá, entonces, que no se note tanto esa mirada, como que vamos a matizarlo un poco más, pero dejamos, por ejemplo, la palabra puto, ¿no? O sea, como tal cual, porque es uno de los primeros cuentos cuando el personaje lo piensa, ¿no? Como que es puto, y a partir de eso empieza, ¿no? Como como esa separación, ¿no? O sea, por ejemplo, hay palabras como para VIH, ¿no? Como para que tuvimos que, bueno, que más bien Humberto fue el que sugirió, ¿no? Como cuáles eran la mejor palabra, pues como neologismos, ¿no? Uh-huh. Tal cual, casi, ¿no? De hecho sí, ¿no? O sea, como que, pues eso, o sea, como que más bien muchas de las sugerencias en ese sentido, eran de Humberto, y yo sí intentaba, por ejemplo, en algunos momentos en la versión en Zoque, pues poner un par de palabras en español, bueno, pues que en las que yo le decía, mejor aquí no nos vayamos por el neologismo, sino más bien pues por el bilingüismo, o sea, como por el préstamo. Ajá. ¿No? Entonces como que sí a veces en algunos puntos sí nos tardábamos justo por eso, pero sí es interesante, o sea, y luego las decisiones a veces eran unas circunstanciales y otras sí muy pensadas, ¿no? Está bien interesante. Yo también pensaba ahorita que decías como qué término usar, porque también pues las palabras tienen historia, y yo pienso, por ejemplo, marica y puto son palabras que son insultos, pero que también hay un proceso como de, pues no sé, de reapropiarse, de como que incluso puede ser como, pues no sé, como
un orgullo, ¿no? Enunciarse desde ahí. La palabra que eligieran en Zoque, pues quizá no lo iba a tener, y entonces como ahí, a partir de eso decides, ¿no? Como qué significados negocias en cada versión. Ay, no, qué interesante. Sí, y justo, o sea, como que con lo de John Pot, un poco, pues él me decía, es que justo para que tenga como una complejidad histórica dentro de los Zoques, es mejor esta palabra, ¿no? Uh-huh. Y para mí yo dije, no, tiene razón, o sea, porque ya si en el pensamiento el otro lo pone en español y luego para conectar, digamos, ya en el lenguaje como del narrador, sí estaba mejor John Pot, entonces justo hice esos cambios. A mí, por ejemplo, trabajo con Humberto, hacía que muchas de mis versiones luego los tuve que cambiar también en español o hacer como cambios y equilibrios, o sea, sobre todo porque en la parte, sobre todo el último cuento fue el que más nos costó, y yo llegué a un punto que le dije, ya mejoras la traducción tú, Humberto, porque yo ya no estoy pudiendo, o sea, ya no puedo, porque estaba jugando como mucho como con asociación libre, con con crear figuras a partir de imágenes, ¿no? Como cosas así, y pues nos estaba llevando por caminos así bien complejos y no estábamos resolviendo nada, y ya dije, no, necesito como simplificar varias cosas, y eso también, pero eso también ayudó a que, o sea, siento yo que ese último relato es como pues una mezcla más de ensayo, ¿no? que narrativo, o sea, sí tiene partes narrativas, pero más es como un mal viaje, como como de discurso interior, ¿no? Pero era todavía mucho más largo. Y ese proceso de trabajar las dos versiones hizo que decidiera cortar muchas cosas. O sea, como que en el fondo hubo modificación en ese trabajo de traducción, que ya cuando ya estábamos haciendo la edición y había cosas que había que cambiar en español, yo le dije a la editora, y hay cosas que en Zoque no, a pesar de que se cambien en español, no se tienen por qué cambiar en Zoque, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, no sé, cambiar sinónimos, como cosas así, y no tienen por qué ser tan espejeables. Yo Uh-huh. le dije así como, porque justo con una de las cosas que aprendí con Humberto es que el texto en Zoque también tenía que tener su propio respiro, ¿no? Sí. Y o sea, como, y entender más justo como versiones, una versión en español y una versión en Zoque, y no como simplemente como traducciones. Y pues solamente para cerrar, a mí me gustaría como, pues quizás si nos compartes un poco como de quiénes son tus referentes literarios, quizá que nos recomiendes. Yo por ahí pensaba mucho en El vampiro de la colonia Roma, por ejemplo, pero bueno, algo así como una recomendación y bueno. O sea, a mí Reinaldo Arenas es un escritor que siempre me ha volado la cabeza, ¿no? Como Uh-huh. el mundo alucinante, o sea, a mí me dio como una visión de la literatura un poco más amplia. En general la literatura de Reinaldo Arenas, y eso me ha permitido, o sea, digo, más bien, como estos juegos que él hace entre lo narrativo, lo poético, en especial en el mundo alucinante, y también en varias de sus otras obras, ¿no? Creo que eso me ha ayudado como también a sentirme, a explorar justo con el género de la narrativa, como siempre cambiar entre lo ensayístico, pero también entre lo poético, ¿no? Y siempre estoy transitando como en eso, o sea, como que no me quiero casar con un solo género, sino que allí mezclar, hacer como estas mezclas, el mundo alucinante, pero también sus novelas cortas, como Arturo, la estrella más brillante, Viaje a La Habana, que son como historias, son como novelitas no tan conocidas de él, pero que son muy potentes, o sea, como o sea, a nivel narrativo. Y sí, también soy fan de Luis Zapata, el de la colonia Roma, pero a mí más, por ejemplo, el En Jirones, que es como así me desgarragado, es que lo leo. Y cuál más, no, y Luis Negrón, un poeta, digo, un escritor de narrativa puertorriqueño, tiene un libro que se llama El Mundo Mundo Cruel, que es súper divertido, pero a la vez con mucha oralidad, ¿no? Como son los puertorriqueños, ¿no? Así como muy abiertos en el lenguaje.
Y en lenguas originarias, la verdad, o sea, a mí justo el proceso de conocer como la poesía de Miqueas y o sea, la narrativa de Miquel, creo que he empezado como a establecer como estos diálogos sí, como o sea, hay varios escritores que están haciendo, yo creo ahorita muchas cosas interesantes y creo que es importante como leerlos y establecer diálogos con ellos. O sea, también está Florentino Solano, Huber, ¿no? O sea, pero a mí más con quienes escriben ensayo y narrativa, que son con quien más tal vez intento como dialogar o ver hacia dónde nos podemos ir moviendo, ¿no? Porque además pues la poesía tiene mucho más, o sea, como hay más poetas, ¿no? En lenguas originales que narradores o ensayistas, y pues justo estamos los que somos narradores, pues intentamos como conocernos y a ir intercambiando ideas, ¿no? O sea, como que eso también es padre. Muy bien, bueno, con esto creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias, de verdad. Fue un gusto esta plática y espero que la disfruten también quienes nos escuchen. Ojalá que sí. Pero bueno, muchas gracias. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.